Muy buenos días, chicos y chicas. El día de hoy vamos a desarrollar el cuaderno de trabajo de matemática de quinto grado. La actividad de hoy partimos en 10 partes iguales, página 91 y 92. Aquí nos presentan el primer problema. Dos pintores pintarán dos muros del mismo tamaño y forma. Durante la mañana uno de ellos avanza la mitad de un muro y el otro avanza 2/5 del otro muro. Ahora nos preguntan, ¿cómo puede cada uno de ellos anotar su avance usando números decimales? Bien, aquí entonces nos están pidiendo que estos números fraccionarios que nos están dando, tenemos que nosotros anotarlos en números decimales. Ahora, primero, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué fracción de su muro avanzó cada uno? Sabemos que son dos pintores y cada pintor avanzó una determinada parte. El primer pintor, ¿cuánto avanzó? Nos está diciendo aquí en el problema la mitad. Y la mitad en número fraccionario o en fracción, ¿a cuánto representa la mitad? Recuerden, cuando nosotros representábamos la unidad y decíamos, a ver, representa la mitad de esta unidad. La mitad significa dos partes iguales. Y cada partecita entonces, ¿cuánto vale? O cuánto equivale a un medio. Entonces la mitad equivale a un medio. Y el segundo pintor, ¿cuánto avanzó? Aquí no hay ningún problema porque aquí nos están dando ya la fracción, que es 2/5. Simplemente escribimos 2/5. Ahora, ¿en cuántas partes se debe dividir la unidad para expresarla en décimos? Recuerden que la palabra décimos significa que nosotros tenemos que dividirlas en 10 partes. Eso representa la palabra décimos en este caso. Continuamos. Ahora vamos a descubrir la fracción decimal, equivalente usando las tiras de fracciones. Luego vamos a representar las en tiras mostradas a continuación. A ver. Primero vamos a hacer la fracción decimal, pero nosotros tenemos que saber qué es una fracción decimal. Una fracción decimal se representa en este caso en partes de la unidad dividida en 10 o en 100, es decir, con denominador 10 o 100. Eso nos dice lo que es la fracción decimal. Entonces nosotros vamos a encontrar una fracción decimal en donde el denominador sea 10 o 100. Ahora, tenemos las dos fracciones de cada pintor, ¿sí? El primer pintor avanzó un medio, nos dice. Entonces nosotros vamos a encontrar la fracción equivalente de un medio. Y recuerden que el denominador tiene que ser 10. Entonces, si es 10, ¿por cuánto tengo que multiplicar yo al denominador de la primera fracción, que es 2? 2 por cuánto multiplico para que sea el denominador 10. Muy bien, lo voy a multiplicar por 5. Entonces 2 por 5 ya voy a obtener como denominador 10 y ya puedo decir que ese va a ser una fracción decimal equivalente. Entonces, como lo voy a multiplicar por 5, también al numerador yo lo debo de multiplicar por el mismo número, que es 5. Y decimos 1 por 5, 5, y 2 por 5, 10. ¿Cuánto obtenemos? 5 décimos. Esa es mi fracción decimal equivalente. ¿Por qué fracción decimal? Recuerden, denominador puede ser 10 o 100. En este caso es 10. Ahora, la segunda fracción, ¿cuánto es? 2/5. También voy a encontrar yo la fracción equivalente. Y voy a multiplicar el denominador por cuánto para que sea el denominador 10 o 100. Muy bien, por 2. Entonces al numerador también debo de multiplicarlo por 2. Y decimos 2 por 2, 4. Y 5 por 2, 10. Y ya tenemos la fracción decimal equivalente, 4 décimos. Ahora vamos a representarlas en estas tiras. Primero, en la primera tira, 5 décimos. ¿Cómo lo voy a representar? Recuerden, denominador, las partes en que se divide la unidad. Ya está dividida y la unidad en 10 partes iguales. Ahora, ¿cuántos de ellas debo de tomar? Nos dice el numerador, 5 debo de tomar. Entonces cojo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí hemos tomado 5 partes de las 10 divididas. Ahora, representamos 4 décimos. Igual, la tira ya está dividida en 10 partes iguales. ¿Cuántos debo de tomar o pintar? 4. Contemos 1, 2,
3 y 4. Entonces aquí ya hemos representado en las tiras de fracciones la fracción decimal equivalente. Ahora, vamos a escribir en fracciones decimales y en números decimales la parte pintada por cada pintor. Entonces, ya sabemos, entonces, un medio que avanzó el pintor, que es la mitad de la pared. ¿Cuál es la fracción equivalente? Ya la hemos encontrado. Miren arriba. ¿Cuál es la fracción equivalente? 5 décimos. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo debo de representar el número decimal en este caso de 5 décimos? Entonces, yo debo de dividir. Eso lo hemos hecho en la clase. Recuerden cómo se divide. 5 entre 10. ¿Sí? Ya que el dividendo es menor. Entonces yo lo divido 5 entre 10. ¿Y qué digo? 5 entre 10. No se puede porque el dividendo es menor. ¿Qué hago entonces? Entonces yo tengo que colocar 0 y coma decimal al cociente. ¿Para qué? Para poder agregar un 0 al dividendo. Entonces ahí agrego ya 0 al dividendo. Ya. Y ahora ya ese 5 se convierte en 50. Y digo 50 entre 10 a 5. ¿Por qué? Porque 5 por 10 es 50. Y obtenemos como residuo 0. Ya, esta es una división exacta porque no tiene residuo. Entonces, ¿cuál es el número decimal de esta fracción de 5 décimos? Ahí está, 0,5. Muy bien. Entonces colocamos aquí el resultado. Ahora, el segundo pintor, 2 quintos. ¿Cuál es su fracción equivalente? Ya lo hemos visto, 4 décimos. Ahora divido 4 entre 10. Hago el mismo procedimiento que he efectuado en el 5 décimos. Y debemos de obtener como resultado 0,4. Ahora, el avance de cada pintor en números decimales, dice, es... Entonces, el primer pintor avanzó ¿cuánto? 5 décimos. ¿Y esos 5 décimos en qué número decimal representa? 0,5. Y el segundo pintor avanzó 4 décimos, que en número decimal es 0,4. Continuamos. Aquí se presenta el segundo problema. Y nos dice, Roberto envasa miel en frasco de diferentes tamaños. Él anota en su libreta la fracción decimal de litro que envasa de lunes a jueves, pero en la etiqueta de cada frasco debe escribir la capacidad de número decimal. Escribe la fracción decimal y el número decimal equivalente. Entonces, el lunes, yo digo, 1/5. ¿Cómo se representa 1/5 en fracción? Ahí está, 1/5. Ahora yo tengo que buscar la fracción equivalente en este caso. ¿Y cuál es la fracción equivalente de 1/5? Recuerden que el denominador debe ser 10 o 100. Entonces multiplico por 2. Y digo 1 por 2, 2. Y 5 por 2, 10. Ahora, 2 entre 10 divido. Hago el procedimiento que hice anteriormente. Y obtenemos como resultado 0,2. Ahora, 4/5 se representa así. Busco la fracción decimal. Entonces lo multiplico por 2. 4 por 2, 8, y 5 por 2, 10. Ahí está, fracción decimal, denominador 10. Divido 8 entre 10 y obtenemos como resultado 0,8. Igual, el miércoles, 2/4, representamos de la siguiente manera. Ahora, pero aquí nos están pidiendo 3 equivalentes. Entonces vamos a encontrar el primer equivalente y lo multiplico por 5. 4 por 5, 20, y 2 por 5, 10. Entonces decimos 10 veinteavos. Recuerden que para encontrar una fracción equivalente no solamente multiplicamos, también podemos dividir. Entonces, ¿entre cuánto yo divido para obtener una fracción decimal? Entre 2, pues. ¿Por qué? Porque 10 entre 2 es a 5 y 20 entre 2 es a 10. Miren, y ya obtenemos la fracción decimal, 5 décimos. Dividimos y obtenemos 0,5. Ahora, 3/5. Representamos 3/5. Ahora buscamos la fracción decimal equivalente. Lo multiplicamos por 2. 3 por 2, 6. Y 5 por 2, 10. Ahora dividimos 6 décimos y obtenemos 0,6. Muy bien. En las etiquetas de 2 alimentos encontramos la información nutricional de una porción de 10 gramos. Si vas a consumir 100 gramos de cada alimento,
cuántas veces se incrementarán los nutrientes de cada componente. Observa las tablas nutricionales de los dos productos y complétalas. Miren, aquí está la información nutricional de carbohidratos, grasas, fibras y proteínas. Ahora, en 10 gramos nos están dando el equivalente, en este caso 2,5 gramos, 1,5 gramos, 4 gramos y 3 gramos, de acuerdo a cada uno de los nutrientes que se encuentran en la tabla. Ahora, y nos pregunta, ¿cuántas veces va a incrementar? Entonces, si nosotros tenemos 10 gramos y de ahí nos dice que tenemos que incrementarla a 100 gramos, ¿cuántas veces va a incrementar? Muy bien, va a incrementar 10 veces. ¿Por qué? Porque 10 por 10 es 100. Entonces 10 veces va a incrementar en este caso los nutrientes. Ahora, 2,5 gramos de carbohidratos por 10 obtenemos 25 gramos. Pero, ¿por qué? Porque miren en la parte izquierda, 2,5 lo multiplicamos por 10. Ahora, aquí hay un procedimiento para poder multiplicar números decimales por la unidad seguida de ceros. ¿Qué hacemos? Nos ubicamos donde está la coma decimal, ahí ven, entre el 2 y el 5 está la coma decimal, y vamos a correr espacios, en este caso hacia la derecha. Vamos a correr los espacios hacia la derecha, pero de acuerdo a la cantidad de ceros que tenga la unidad. Como la unidad tiene un 0, en este caso que es 10, tiene solamente un 0, entonces yo voy a correr un solo espacio hacia la derecha. Y digo, esa coma decimal lo corro un espacio hacia la derecha. ¿Qué número obtenemos? 25 gramos. Muy bien, ahora de grasas, 1,5 gramos por 10. Igual, nos ubicamos en la coma, vemos que el 10 tiene un solo 0, entonces corremos hacia la derecha la coma una sola vez o un espacio y obtenemos como resultado 15 gramos. En las fibras y proteínas no hay ningún problema, multiplicamos 4 por 10, 40 y 3 por 10, 30 gramos. Lo mismo hacemos en la segunda tabla, ya sabemos que incrementa 10 veces y decimos 6 por 10, 60 gramos de carbohidratos en grasas, 2 por 10, 20 gramos de grasas. En fibras, 2,8, recuerden, por 10. Nos ubicamos en la coma y corremos un solo espacio porque el 10 tiene un 0 hacia la derecha y obtenemos 28. Igual en el 0,9 corremos un espacio hacia la derecha y nos va a quedar 9. Recuerden que el 0 a la izquierda no tiene valor, por eso es que no se coloca. Ahora, problema número 4. Para cubrir el periódico mural de un colegio, se utilizaron 5 medios pliegos de papeles decorativos y un entero 4/5 pliegos de cartulina plastificada. Si se quiere conocer la cantidad de material utilizado, ¿cómo escribiremos las cantidades en fracciones y en números decimales? Muy bien, a ver, vamos a escribir las fracciones decimales equivalentes y los números decimales. Primero, ¿qué nos dice? 5 medios. ¿Cómo se representa 5 medios? Ahí está, representado en la parte de abajo, 5 medios. El 5 y el 2 como denominador. Listo, vamos a encontrar nosotros una fracción primero decimal equivalente. ¿Ya? ¿Por qué decimal? Porque el denominador es 10. ¿Ve? Ahí como lo ven, como lo observan ustedes ahí. Entonces, para obtener 10, ¿por cuánto yo multipliqué el 2? El 2 lo multipliqué, en este caso, por 5. Entonces 2 por 5, 10. Entonces, también al numerador lo debo de multiplicar por el mismo número, por 5. Y decimos 5 por 5, 25. Ya obtenemos la fracción decimal. Ahora, ese 25 entre décimos lo vamos a dividir para obtener en este caso el número mixto. Miren, ¿cuál es el número mixto? A ver, aquí vamos a dividir 25 entre 10. Y decimos 25 entre 10 a 2. 2 por 10, 20. Restamos 25 menos 20 y obtenemos 5. Miren, ¿cómo obtenemos aquí el número mixto?
El 2, que es el cociente de la división, viene a ser mi número entero. Ahí lo estoy colocando, miren ahí. Luego, el 5, que es el residuo, viene a ser mi numerador. Y el 10, que es el divisor, viene a ser el denominador. Entonces obtenemos como número mixto 2 5 décimos, ¿sí? 2 enteros, 5 décimos. Ahora, si yo quiero obtener el número decimal, entonces divido 25 entre 10. Recuerden que para dividir 25 entre 10, aquí mismo, en esta división que hemos hecho, yo quiero seguir dividiendo. ¿Qué hago? Tengo que colocar la coma decimal. ¿Ya? Aquí tengo que colocar la coma decimal. Una vez que yo coloco la coma decimal, ya puedo agregar 0 al residuo. ¿El residuo cuánto es? 5. Entonces, como yo coloqué la coma decimal, ahora yo puedo agregar el 0 al residuo. Y ahora ese 5 se convirtió en 50. Y yo digo ahora 50 entre 10. Ahí sí es a 5. ¿Por qué? Porque 5 por 10 es 50. Y al restar 50 menos 50, entonces como residuo va a ser 0. Y ahí hemos culminado con la división para obtener el número decimal. ¿Cuánto hemos obtenido? 2,5 o 2 enteros 5 décimos. Ahora, aquí tenemos un número mixto, un entero 4 quintos. Ese número mixto yo lo convierto a fracción, también lo puedo convertir a fracción. Entonces, para convertirlo a fracción, ¿qué hago? Multiplico el denominador, que es 5, por el número entero, que es 1. Repito, para obtener la fracción de este número mixto, multiplico el 5, que es el denominador, por el número entero, que es 1. Y digo, 5 por 1, 5. Y a ese resultado le sumo el numerador. 5 más 4, 9. Ese va a ser mi nuevo numerador, 9. Y como denominador colocamos el mismo del número mixto, que es 5. Entonces, ¿cuánto hemos obtenido? 9 quintos. Ahora, a ese 9 quintos yo le voy a buscar la fracción equivalente, pero esa fracción decimal. Recuerden, denominador 10. ¿Por cuánto lo multiplico entonces? Por 2, pues. Entonces, por 2 al denominador y por 2 al numerador. Y digo, 9 por 2, 18, y 5 por 2, 10. Ya obtenemos entonces la fracción decimal. Ahora, esta fracción decimal equivalente, yo divido, hago el mismo procedimiento y voy a obtener como número decimal 1,8 o un entero 8 décimos. Quinto problema. Se compró un bidón de agua para consumirlo en 10 días. A fin de que el agua alcance para todos los días, se divide el bidón en 10 partes iguales. Completen la fracción y el número decimal que corresponde. Miren, aquí el bidón ya está dividido en 10 partes. Y aquí nos dice cuánto equivale la primera parte. Un décimo, que es 0,1. 2 décimos, que es 0,2. Entonces, y así yo tengo que ir completando, ¿sí? 3 décimos, que es 0,3. 4 décimos, que es 0,4. 5 décimos, que es 0,5. 6 décimos, que es 0,6. 7 décimos, que es 0,7. 8 décimos, que es 0,8. 9 décimos, que es 0,9, hasta completar la unidad total. Muy bien, entonces así hemos completado la fracción que corresponde a cada parte dividida del bidón de agua. Ahora sí, chicos, vamos nosotros a revisar nuestros problemas y vamos a reajustar en donde nos hemos equivocado. Ahora sí, manos a la obra y a trabajar. Suerte.